Bueno, muy bien, un cordial saludo allí para todos, para todas. Vamos a continuar entonces con la retroalimentación de sus diseños de preentrega. Bueno, con este diseño, por aquí de pronto hacer referencia, aunque se hizo en clase con respecto a este texto, ¿cierto? Pero el tequila también se nota condensado, igual que lo que está pasando con la frase en general. Entonces, hay que revisar eso, el interlineado más todas las correcciones que se indicaron. Tengan presente de todas maneras cuando eliminen estos dos elementos, si esa línea sí iría así de larga, así de extensa, ¿cierto? Habría que mirar si sí o si no, o si la hacen más corta, ¿cierto? Cómo se va a ver mejor realmente. Bueno, con este diseño ya habíamos terminado. En esencia, bueno, les diría aquí adicionalmente, como habíamos indicado que esto está allí todo pixelado, que cabe la posibilidad, revísenlo allí, de que, y vamos a hacerle aquí un poquito más de zoom. Bueno, aquí veo incluso ya más problemáticas, además de que esto se sale, como les decía por abajo, esa línea está completamente torcida con respecto a ese elemento y ese elemento acá tiene una terminación también extraña, ese triángulo. Pero lo que les iba a indicar es que si ustedes vectorizan esto, lo vuelven vectores, ¿cierto? Que es lo ideal, habría que mirar de todas maneras el manejo de color para que no se termine por ahí eventualmente perdiendo con respecto al elemento de fondo o a ese triángulo. Esto es lo mismo aquí en la parte de arriba. Mirar muy bien para que no se les vaya a perder. Bien, miremos el siguiente. Ya habíamos indicado aquí muchas cosas con respecto al marco. Eh, Me parece que si este es el logo, resulta muy confuso, bastante confuso. Creería que o adicionan algo allí particular o es mejor sacarlo. En referencia a la URL, no debería tener el protocolo http://. Luego, ya habíamos hablado por acá de las boquitas o los labios, que esas cuatro salen, que estos elementos hay que eh, hacerlos vectoriales para que no se vea así como todo pixelado, todo ello, y además diferenciar en algo esos cuatro, ¿cierto? De pronto diferenciar tres de ellos por tamaño o porque cambian la forma o ambas cosas, en fin. Luego, me parece que este cabezote es muy bueno. Los símbolos o los elementos góticos también funcionan bien. El problema es que yo siento que están allí muy... eh, seguramente son fotos y lo que hicieron fue vectorizar rápido, una vectorización rápida y esa vectorización rápida es muy mala. ¿Listo? Muy, muy deficiente la ilustración rápida de Illustrator. Incluso la de Corel Draw es mejor y aún así hay que saberla hacer para que eso funcione, para que queden las curvas muy bien hechas, muy estilizadas. Creo que les está sucediendo lo mismo que con este elemento de marco. ¿Listo? Aquí también está pasando lo mismo, se ven demasiado, demasiado asimétricos los trazos, irregulares, más que asimétricos, muy irregulares. Esos deben ser curvas perfectas, elementos perfectos en sus curvaturas, ¿cierto? Y definitivamente creo que el problema es que ustedes lo que hicieron fue vectorización rápida de esos elementos y no les funcionan para nada. Tienen que hacerlos con vectores, no con la herramienta de calco, ¿cierto? La de calco rápido, que no funcionan, no se ven para nada bien. Su pieza es muy elegante, muy interesante, pero definitivamente así no funciona. Listo, eso daña mucho la pieza, todos esos elementos. Recuerden además, ¿cierto?
que no se puede manejar una textura de fondo, una foto, ¿cierto? Una textura sí, corrijo, pero no una foto. Si quieren hacer algo allí de fondo en este tono, ¿cierto? Seguramente tomen elementos básicos del diseño, algo en particular para buscar hacer una textura de fondo. ¿Listo? Incluso voy a buscar aquí una entrega que me hicieron en virtual y en ese orden de ideas para que ustedes puedan visualizar, miren esta pieza, que incluso se las mencioné en clase. Miren este manejo de fondo, ¿listo? Le hicieron unas manchas ahí, no sé, con pinceles, ¿cierto? Pero lo que se nota es que allí tomaron rombos, círculos superpuestos o semicírculos con unos trazos un poquito, digamos que artísticos, y a partir de eso hicieron, digamos que una repetición de formas o una modulación o un mosaico, pero un mosaico que no se repitió para absolutamente toda el área de fondo, sino que lo hicieron para alguna parte o algunas partes y el resto fueron manchones de pincel, perdón. ¿Listo? Aún si hubiesen tomado la foto de fondo con todos esos manchones, pues por lo menos lo afectaron haciendo todos estos elementos, ¿cierto? Para buscar realmente hacer, digamos que su propia textura de fondo. Eso era lo que quería mostrarles allí. Retornando a este diseño, entonces ese fondo no sería válido. Eh, los labios me parece que funcionan bien y sin embargo creería que estos dos, ¿cierto? Deberían tener un poquito más de transparencia. Esto que no se sientan tanto porque la pieza en este momento se percibe un poquito saturada, está muy llenita de cosas. Entonces yo diría que, de hecho, coger los tres o tomar las tres bocas, disminuirles un poquito el tamaño y a estos dos elementos darles un poquito más de transparencia para que lo más protagonista realmente sea este y esta parte de aquí. ¿Listo? A este labial, el más grande, ¿cierto? Que está hecho allí como con una transparencia, darle un poquito más de transparencia. ¿Listo? Y esta sombra también un poco más de transparencia. Me parece que es interesante que los dos elementos, ¿cierto? Tengan un nivel de transparencia distinto, ¿listo? Pero los dos deben tener mayor nivel de transparencia para que este, ¿cierto? Adquiera más importancia, más relevancia y no se vea la pieza tan saturada, ¿listo? Entonces un poco más de transparencia en en esta sombra, para que esto se vea mucho más impactante, conservando ese tamaño y todo eso. La elegancia empieza por tus labios, seduce con tu sonrisa. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Este elemento que está allí debería ser algo muy estilizado, bien trabajado en sus curvas, lo que implica pues hacerlo a partir de vectores. Eh, bájenlo un poquito, ¿listo? Para que se separe del texto. Este labios, ¿cierto? Lo pueden hacer un poquito más abajo, ¿listo? Porque cambiaron el tamaño, pero quedó completamente pegado a la línea de arriba, ¿listo? Entonces ese labios baja un poquito junto con estos otros dos textos, ¿listo? Además de eso, la elegancia empieza por tus labios. Yo creería que, en definitiva, no es la tipografía adecuada para ese texto.
De hecho, decíamos tres tipografías. Esta es una, la del cabezote, la de la URL es otra, ¿listo? Aquí este texto, que no hablé de él por revisar este texto de abajo, creo que eh, no tiene allí una modificación, lo veo bien. Sí me parece un poquito extraño que aquí las letras como que se separan mucho y las palabras, eh, habría que revisar eso. Creo que Legendary debería ser, o Legendary, debería ser un poquito más pequeño, igualarse en tamaño al for, ¿cierto? Y seguramente, o esta tipografía para este texto, sobre todo para la elegancia empieza, labios podría quedar así, ¿cierto? Con esa tipografía, pero definitivamente, y de hecho sonrisa, ¿cierto? Pero no para todo el texto. El otro texto debería estar en esta tipografía, eh, aunque lo que les digo, me parece que esta tipografía tiene un algo particular que no queda bien, que se ve un poquito extraño por la separación entre palabras sobre todo. Y esa tipografía sería la que utilicen acá. Y luego labios y sonrisa sí se podrían manejar, ¿cierto? En esa tipografía. La elegancia empieza separado de labios. Por tus, ¿cierto? Podría ser incluso que fuera con un tamaño inferior al de la elegancia, un poquito más pequeño, y seduce con tu, ¿cierto? Me parece que funciona bien. Obviamente con la tipografía que ya se indicó, con ese cambio, si la elegancia empieza por tus, seduce con tu, deberían estar en la misma tipografía. Otra que ya indicamos que podría ser esta, o en su defecto cambiarla, pero puede ser por este estilo. Puede ser también que busquen una elegante, ¿cierto? Estilizada, atractiva, pero no definitivamente esta, que tiene muchos elementos característicos como del ornamento, ya como que le quita relevancia a labios y sonrisa. ¿Listo? Entonces, creo que con eso mejoraría bastante la pieza. Y seduce con tu al mismo tamaño de la elegancia que dijimos más pequeñitos que labios. Bueno, vamos a ver cómo les va con esos cambios porque debería quedar bastante bien. En esta pieza de Sebastián y Dylan no entiendo el formato. ¿Listo? Miren el formato. Miren el formato. Y el de ustedes es un formato todo alargado, bastante extraño, que no es el formato que se solicitó. No hay que colocar el protocolo en la URL. Mm, este elemento que está contra el borde, que es un rectángulo, ¿cierto? Podría ser que funcione, pero más grueso y completamente pegado a los bordes. Aquí está pegado a la izquierda, por arriba, por la derecha y por abajo hay una luz o un espacio blanco, que quiere decir que no están trabajando con zoom, ¿cierto? Pero debería ser más grueso. ¿Listo? Para que funcione, porque parecieran ser es dos líneas. Y al ser esta una línea, ¿cierto? Pues muy seguramente va a pasar que si cortan un poquito por dentro, pues se va a ver bastante mal. Casi que va a tener la tendencia a desaparecer. Por eso debería ser más grueso. ¿Listo? Ese marco, por ahí el doble. ¿Listo? Y la línea de adentro más fina, no tan gruesa, para que se vea más elegante, más estilizada. Ya dijimos que dos veces la URL no es realmente muy funcional en esta pieza, ¿cierto? Porque el elemento de recordación como técnica de composición o como estrategia funciona cuando son varias páginas, pero en la misma pues realmente no tiene mayor sentido. De otro lado, este personaje, aunque es tipográfico, no, no así.
Ustedes lo pueden utilizar, pero tienen que replantear totalmente el manejo de tipografía. ¿Listo? Tienen que hacer su propia propuesta tipográfica. Eh, en referencia a estos elementos, yo veo unos elementos allí larguísimos, que no sé realmente qué le están aportando allí al diseño, incluso este, que es grandísimo. De hecho, parecen más importantes ellos por tamaños y todo ello que el mismo cabezote, que es una cuestión allí súper pequeñita, casi no se ve. Hay un gran desperdicio de espacio blanco y el cabezote allá supremamente pequeño. No se ve para nada bien esa sombra, o mejor, ese efecto tridimensional con gris oscuro y la etiqueta en un, podríamos simular café. No, no creería que ese sea un dorado, es más un café. Se pierde bastante con ese efecto 3D, excepto que el efecto 3D, ¿cierto? O esa simulación tuviese allí, o no sé si es, no, si es un efecto 3D, pero en ese gris oscuro definitivamente se pierde mucho, pero muchísimo. Termina siendo incluso más importante la sombra, ¿cierto? Que el mismo texto. Y luego entonces le colocaron efecto al John Walker, al eslogan, a todo, a la frase publicitaria. No, hay que hacer un giro, pero total, 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 de 360 grados con respecto al manejo de los textos. Empezando que dijimos que eran tres tipografías, no una, ¿listo? Y no puede ser que todo esté en la misma área y que todo esté allí con el mismo efecto y con el mismo color de tipografía, casi que con los mismos tamaños. John Walker, el eslogan y este texto, y no hay realmente allí un sentido compositivo dentro de la pieza. Simplemente todos los textos ahí involucrados, eh, en una pequeña área y ya, y no hay más manejo, ni hay manejo de jerarquías visuales, que fue uno de los recursos que decíamos íbamos a evaluar y lo explicamos suficientemente. De hecho, en las piezas anteriores se está viendo la diferenciación de jerarquías visuales. Eh, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, ¿listo? Mm, no hay manejo de espacios. Y si vamos al tema de la botella y la copa me pareciera bien lograda. La botella es extremadamente angosta y alargada, una botella larguísima, desproporcionada en gran medida, y en ese orden de ideas se ve rarísimo. ¿Listo? Incluso la sombra no está bien elaborada, ¿cierto? Por debajo de la botella. Entonces creo que hay todo por corregir en esta pieza. Vamos con la pieza de Valentina y Miguel. Eh, realmente allí, Nike, pues muy complicado realmente, si no se lee Nike, entender qué es esto. Yo lo vi a primera impresión ayer, o hice lo mismo. A primera impresión no entendí, pasé la foto, vamos a ver otra, y eso fue lo que pasó. Hoy, para hacer el análisis más a profundidad, igual hice el mismo ejercicio, no lo entiendo, que es difícil. Veo el cabezote para tratar de orientarme, Nike, y empiezo, ok, pareciera ser entonces que es un tenis, pero no nos funciona un análisis así. Tiene que ser una imagen, ¿cierto? Que de manera inmediata, ¿cierto? Inmediata, incluso sin leer el cabezote, la marca, nos permita reconocer perfectamente qué es lo que se está intentando, ¿cierto? Ilustrar allí o publicitar, o qué representa ese diseño tipográfico. Como está pasando acá, listo, botella y copa. Que hay problemas de proporciones y todo eso, bueno, sí. Aquí, no, uno lo ve
y perfectamente, ah, sí, un labial, no hay nada que hacer. Es un labial y no hay nada más que hacer. Aquí, bueno, este sí tiene algunos problemitas por corregir, aunque está relativamente cercano a lo que se espera, pero se puede mejorar. Este, innegable, nada que hacer, es una botella y una copa. Entonces, creo que aquí estamos lejos, lejos, lejos de lo que se espera. Tiene que ser algo mucho más trabajado, mucho más al detalle y no simplemente con 3 líneas de texto. Además de eso, la parte de color no funciona realmente. Eh, no puede pasar que Nike, que es la marca que haya absolutamente perdida, sin mayor manejo de impacto por color, ¿sí? Por color, porque por tamaño hay suficiente tamaño, negro sobre un fondo rojo oscuro, ¿cierto? Realmente no funciona, queda bastante perdido. Luego, eh, todo este texto en caja alta, ¿listo? Sobre todo el eslogan, ¿cierto? Que perfectamente podría haber sido en altas y bajas. Ah, no, es que la gótica, supongamos, no sé, tendrían que revisarlo ustedes. No tiene altas y bajas, sino solamente altas. Ah, bueno, entonces no es la idea para el eslogan, en este caso, manejarlo en gótica. ¿Listo? Seguramente sería para Nike. Eh, luego, seguramente al cambiar la tipografía, podría pensarse que tenga mayor legibilidad que en este momento. Se ve muy simétrico. Miren, todo enmarcado o inscrito mejor dentro de un rectángulo o un cuadrado. Procuren no hacer eso porque eso se vuelve muy simétrico, ¿cierto? Absolutamente simétrico. Y decimos que vamos a procurar que todos los diseños del semestre sean asimétricos, no solo en la composición general, sino en sus componentes. ¿Listo? Luego de eso, tal vez ese donde empieza el movimiento podría ser a una sola línea, porque no veo razón de ser de que sea a dos. Eso también daría pie para que sea asimétrico el manejo de esos dos textos, uno más ancho que el otro. Nike, hay que mirar el color, definitivamente ese no sería. O no sé si Nike sí va en negro y a la final entonces el que no va, ¿cierto? En ese color es el fondo. ¿Listo? Yo he visto zapatillas Nike con elementos de color azul, verde, dorado, ¿cierto? O sea, hay infinidad de alternativas, pero no creo que sea negro y blanco toda la pieza y pare de contar. Eh, luego también hay mucha simetría, ¿cierto? Cuando hacen este elemento arriba, este elemento abajo, los dos al centro y exactamente iguales. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, este, por decir algo, podría ser un poco más ancho, ¿cierto? Y que la URL incluso le diera continuación a esa línea. O en este caso, dejarlo igual así como está, la URL la bajan para que sea como continuación de esa línea y luego extienden por el lado izquierdo un poco la línea para que se acerque a este elemento. De hecho, este elemento o estos dos góticos deberían estar más hacia las esquinas, un poquito más hacia los bordes del formato. Y entonces este elemento también sube un poquito y este elemento baja un poquito. ¿Listo? Pero estamos hablando de bajarlo 4 o 5 milímetros máximo. Y como les decía, y la URL continúa aquí con esa línea, es para que se vuelva asimétrico. Eh, y ahí sí probablemente los dos elementos góticos de las esquinas puedan conservar el mismo tamaño, ¿cierto? Pero como estamos cambiando este,
¿cierto? Por el lado izquierdo para que sea una línea más larga y se acerque a este elemento, ¿cierto? Entonces, puede que resulte verdaderamente interesante. Mm, podría suceder, por ejemplo, que esta línea vaya por aquí hasta la N, ¿cierto? Y luego baje un poquito, como si estuviera conectando con Nike. Pero es proponer allí más alternativas de diseño y diferenciaciones de simetría. Por supuesto, un lugar de encuentro en color negro sobre fondo rojo oscuro, pues poco y nada se ve, poco y nada impacta, ¿cierto? Igual que lo que está pasando acá con esas dos líneas de texto en la tipografía figurativa o la tipografía que figura la forma, ¿cierto? Porque es sobre fondo rojo oscuro. Vuelvo y reitero, esa zapatilla debe ser mucho más elaborada en términos de tipografía, pero muchísimo más. No solamente tres líneas y estuvo. Eh, creo que este texto amerita más propuesta de diseño y diagramación, un lugar de encuentro para los atletas. Por ejemplo, ¿cuál sería la propuesta en referencia a diseño con ese texto? Si está alineado a la derecha, puede ser, ¿listo? Incluso podrían quitarle un poquito de interlineado, que están un poquito separadas las dos líneas. Pero además de eso, ¿qué hacemos? Nike, donde empieza el movimiento, un lugar de encuentro para los atletas. ¿Qué proponen con ese texto? Y luego el fondo. ¿Listo? El fondo yo diría que es una textura que ustedes encontraron allá con elementos góticos, pero ¿y dónde está el aporte de ustedes? Porque no pueden utilizar fotos. ¿Listo? ¿Cómo ustedes proponen el fondo? ¿O cómo lo afectan para que se vean todos los aportes de ustedes sobre ese fondo? Porque eso perfectamente puede ser una foto tomada de internet. ¿Listo? Entonces, hay muchos elementos allí por revisar con respecto a ese diseño. En este caso, en el diseño de Diego, dijimos que no podemos trabajar individual, entonces yo te indicaba en clase que te hicieras con el otro compañero que está allí solo para que saquen una sola propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que esta propuesta, ¿cierto? Está lejos, lejos, lejos de lo que estamos solicitando, entendiendo que la botella, por ejemplo, definitivamente no funciona. Dijimos tipografía figurativa, ¿cierto? Eso quiere decir que, por ejemplo, muy buen ejemplo de lo que es tipografía figurativa, este, incluso este, ¿cierto? Entonces, creo que hay que revisar allí qué pasó con eso. No está bien exportada, tiene un espacio blanco aquí por la derecha, en fin. Eh, además de eso, unos textos allí que definitivamente tienen que manejarse muchísimo mejor porque lo que están haciendo es saturar completamente el espacio. Eh, por ejemplo, este, ¿cierto? Que es un texto gigante a tres líneas en donde realmente pues no se ve el sentido, primero, de hacer tres líneas gigantes con un tamaño gigantesco. Segundo, de hacerlo con un espacio enorme desproporcionado de separación de líneas o de interlineado. Eso perfectamente se podría trabajar en una línea y si es que son las tres, pues con un tamaño mucho menor, porque se supone que ese es el eslogan y lo que debe destacar es la frase publicitaria secundaria. Entonces, si van a trabajar tres líneas, listo. Trabajen tres líneas, pero las tres alineadas a la derecha, por ejemplo, con un texto, yo diría que el texto debería estar por ahí al 50%, todo esto, con mucho menos interlineado, ¿listo? Eh, luego, la tradición.
que se reinventa en cada sorbo. No es un texto que esté bien trabajado, ¿listo? No está bien cortado lingüísticamente. Entonces, la tradición, nueva línea, que se reinventa, ¿cierto? Tercera línea en cada sorbo. La URL ahí grandísima, ahí casi que pegadita, pues allá, existiendo tanto espacio abajo, ¿listo? Mucho tamaño para esa URL. No hay un solo elemento básico del diseño, ni uno solo, ¿listo? Entonces, para darle un giro, pero total, ¿listo? Además, unos elementos góticos con un color que no entiendo allí realmente, y de hecho el cabezote, ¿no? Es un rojo fluorescente que resulta incómodo, ¿cierto? Que tiene mucha luz, sería mejor un rojo más oscuro, tal vez como el de esta estrella o incluso más, pero es que definitivamente no hay elementos básicos del diseño, rectángulos, círculos, triángulos. O sea, yo creo que en las piezas anteriores ustedes ya vieron eso, aquí, acá, ¿cierto? Entonces, definitivamente muy básica la propuesta de diseño. El verde tampoco es un color que funcione muy bien, no les realicen o no le apliquen contorno a esos elementos porque se ven muy dibujos, ¿cierto? Muy artificiales. Necesitamos elementos más naturales que impliquen estilística elegante, ¿cierto? Moda. No hay realmente allí algún sentido claro de el uso de esos cuatro elementos góticos. Simplemente están ahí puestos ya, pero no pasa nada más. Incluso la botella está allí tocando el borde del formato, o sea, sangrada, lo cual no debería estar pasando. Hay que darle un giro total a esa pieza. ¿Listo? Y bien, esas serían entonces las observaciones con respecto a sus propuestas de diseño y diagramación de estos diseños góticos. Seguimos en contacto. Buen transcurso de semana.